Hola chicos, bienvenidos a una nueva experiencia. Ya como ustedes saben, hemos dejado de lado el tema de la alimentación para cambiar a la actividad número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Y el día de hoy en el área de personal social tenemos el tema evolución de las tecnologías para la comunicación. Así que chicos, no podemos empezar este video no sin antes comentarte que no te olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus compañeros porque aprendiendo juntos aprendemos mejor. Así que empezamos. Nuestra meta de hoy será explicar cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación sobre la base de fuentes confiables. Vamos a empezar con el caso de Patty. Mi papá Joel me dijo que el uso de los dispositivos tenían ventajas y desventajas. Continuamos conversando y le formulé algunas interrogantes. Papá, me quedé pensando en lo que me dijiste sobre las tecnologías y me surgieron algunas preguntas. ¿Qué hizo que se inventaran los celulares y el Internet? ¿Por qué nos preocupamos en poder comunicarnos rápidamente? Muy bien, Patty. Es importante que al buscar una explicación se piense en cómo estos inventos facilitan la vida de los seres humanos. Claro que sí, con las nuevas tecnologías no solamente hay beneficio para comunicarnos rápidamente, sino también para buscar información, para buscar tutoriales, también las nuevas tecnologías con algunos artefactos domésticos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero ante esto, Patty se quedó con mucha curiosidad y comenzó a pensar en los cambios que se han producido a partir de los inventos. Para encontrar respuestas, Patty buscó información en Internet y en un libro que le recomendaron sobre inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. En fichas anotó cada dato que consideró importante. Te invitamos a leer la información que halló Patty. Así que chicos, ahora vamos a ver las fichas que fue recolectando Patty sobre la información importante. Imagina que tienes toda esta información y quieres contarle a tu familia cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación para todos los casos. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo organizarías esta información? Pues bien, vamos a ver que Patty tiene mucha información valiosa, pero que no están ordenados de manera cronológica. Así que vamos a leerlas. Aquí te las estamos presentando. Estas son las fichas de información sobre los inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación que encontró Patty. Y en este caso tú estás viendo que no están ordenadas, ¿no? Aquí estamos viendo la fecha 1960, luego retrocedemos a 1860, nuevamente nos adelantamos a 1926, nuevamente retrocedemos hasta 1400, entonces no está ordenado. Así que chicos, vamos a ordenarlo a través de esta línea de tiempo, que es como ustedes deben hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando nos piden ordenar cronológicamente los hechos, debemos hacerlo desde el más antiguo hasta el más reciente. En las fichas de información de Patty, el más antiguo es de 776 a.C. con las palomas mensajeras. ¿Qué pasaba con estas palomas? No es que ellas transmitían mensajes de un lugar a otro, a cualquier parte del mundo, por así decirlo. No pasaba así. Lo que pasa es que estas palomas eran criadas, por ejemplo, en un solo lugar, en una vivienda A. Eran criadas ahí, pasaban todo el tiempo y eran amaestradas para que ellas se acostumbren a esa zona. Después, por ejemplo, hacían una mudanza, la llevaban a otra parte, a una vivienda B. Entonces, las personas de la vivienda B, cuando querían comunicarse con la vivienda A, enviaban a las palomas mensajeras porque ellas ya sabían el lugar de origen, ya sabían dónde se criaban. Entonces, fácilmente podían ir y regresar. Vamos con el punto 2, 1000 a.C., el primer servicio postal. Este era un sistema dedicado a transportar documentos escritos y esto daba en el Imperio Romano con César Augusto.
no eran documentos que se transportaban a través de las tecnologías, sino que eran más tradicionales. Estos documentos eran llevados por personas que manejaban carretas a caballo y así rápidamente podía llegar el mensaje. Vamos con el punto 3, ahora aquí en el Perú con 1400, con el Imperio Incaico y los chasquis. ¿Quién eran los chasquis? Pues eran personas que estaban al servicio de los incas. Eran aquellos mensajeros que tenían una excelente memoria para repetir varias veces el mensaje que quería transmitir el inca. Vamos con el punto 4, 1430 con la imprenta. Este fue un descubrimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese entonces los únicos que tenían estudio o que podían escribir eran los monjes que querían transmitir su mensaje cristiano a la población. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de los libros. Ellos escribían uno por uno los libros y esto demandaba mucho tiempo y también mucho dinero. Entonces, por ello es que fue uno de los objetivos descubrir la imprenta, para así multiplicar los textos de manera más rápida. Vamos con el punto 5, 1830 en Estados Unidos con el telégrafo. El telégrafo es un dispositivo eléctrico capaz de emitir mensajes de texto y que emplea la codificación en señales emitidas eléctricamente a través de un cable. En el punto 6 se inventa el primer teléfono, una línea para transmitir voz a través de cable eléctrico. Y esto también fue un descubrimiento muy importante para la historia. Se dice que Meucci quería comunicarse con su esposa que estaba delicada y que estaba en su dormitorio, ¿no? Siempre estaba en cama. Y él paraba en su oficina trabajando. Entonces, para poder comunicarse con su esposa, creó este primer teléfono, que podía comunicarse a través del cable y hacia una gran distancia, ¿no? Una distancia primero fue corta y luego se fue expandiendo. Punto 7. En 1860, el descubrimiento de las ondas de radio, que actualmente también es un buen descubrimiento porque ahora seguimos utilizando la radio, sigue siendo un medio de comunicación que la población sigue utilizando, así que un buen descubrimiento. El punto 8, 1885, que se descubren las ondas electromagnéticas que permiten la comunicación sin cables, que vendría a ser la comunicación inalámbrica. En el punto 9 se realizó la primera transmisión en pantalla de televisión. Qué asombroso, ¿verdad? El 26 de enero de 1926 se logró esta primera transmisión de las pantallas de televisión, que también fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia. En el punto 10 tenemos a 1950 con el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación al espacio que permitieron esta comunicación no de manera corta, sino de un lugar a otro, de un lugar de la Tierra a otro lugar. Impresionante. En el punto 11, la Internet. La Internet que actualmente la seguimos utilizando y que se descubrió en 1960. En el punto 12, ya abarcando más con el tema del Internet, se usó una fibra de vidrio cubierta en plástico como un elemento transmisor más rápido de datos, ¿no? Los datos de Internet ya se irán transmitiendo cada vez más rápido. El punto 13, aquí Cooper hace la primera llamada desde un teléfono móvil que pesaba mucho, por eso es que se llamaba teléfono ladrillo. Y en el punto 14 ya no es un teléfono ladrillo, sino son los teléfonos que utilizamos actualmente, que son súper delgados y que pueden transmitirse, que pueden manejarse muy fácilmente. Ahora que ya quedaron ordenados, vas a seleccionar 5 de ellos, en orden de más antiguo a más reciente, y vas a completar la siguiente tabla. Aquí vas a colocar los inventos que seleccionaste y por el otro lado vas a seleccionar o vas a escribir cómo utilizaban la comunicación en este invento. Así que nuestro primer invento seleccionado fue la imprenta en 1430. Se inventó con el fin de compartir información escrita a diversas ciudades en menor tiempo y en gran cantidad. Recordemos que la imprenta, su objetivo principal fue la multiplicación de los textos.
También tenemos en 1830 el telégrafo, que sirvió para comunicarse a la distancia utilizando electricidad para enviar mensajes codificados a través de cables. Luego tenemos en 1854 el primer teléfono, que no utilizaba electricidad, sino un hierro magnetizado que funcionaba como conductor de sonido y le permitía a Meucci conversar con su esposa desde su oficina a su dormitorio. El cuarto invento seleccionado fue en 1926 con la primera transmisión en televisión. Al transmitir información visual a través de imágenes por ondas electromagnéticas fue como se utilizaba la comunicación con este invento. Y por último, en 1950, los primeros satélites de comunicación enviados al espacio. Se utilizan como medio para emitir señales de radio y televisión desde una zona de la Tierra a otra zona. Así que chicos, a anotar allí los 5 inventos que han seleccionado. Este es tu ejemplo. Vamos a leer el siguiente caso, el cual nos va a permitir reconocer la importancia de los inventos de la comunicación. El 5 de agosto del 2010, en Chile, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José. Durante 70 días se comunicaron por medio de cartas, luego por mensajes y por último se contactaron vía telefónica a través de un cable llamado Paloma. El médico que los atendía grababa música para ellos en un iPad, incluso aceptaba peticiones especiales. Los instaba a bajar de peso para que puedan caber en la cápsula Fénix, que finalmente los rescató. Esta comunicación se pudo realizar gracias al avance de las tecnologías de la información y de la comunicación. Qué importante caso, ¿verdad? Estamos viendo aquí grandes inventos, grandes avances, que en el próximo cuadro vamos a completar y vamos a identificar cuáles fueron estos inventos. De acuerdo a la información brindada, vamos a identificar los problemas y completar la tabla. El problema es el siguiente. 33 mineros quedaron atrapados en las minas de San José, en Chile. En este caso yo te voy a dar 2 hechos y queda para ti una pendiente, ¿de acuerdo? El primer hecho son los mineros no se podían comunicar fácilmente. Entonces, ¿qué les ayudó a comunicarse? Utilizar métodos tradicionales. ¿Qué inventos o métodos tradicionales fueron? Pues aquí tenemos a las cartas y al contacto telefónico por cable Paloma. ¿Y qué uso le dieron? Les sirvió para poder comunicarse con sus rescatistas y también con sus familiares. El hecho número 2 es que desconocían sobre su estado de salud. No sabían bien cómo se encontraban y tampoco sabían cómo estaban anímicamente. De repente, por ese problema, algunos no saben cómo reaccionar, entonces lo desconocían. ¿Pero qué les ayudó? Pues un médico. Un médico los atendía motivándoles a poder bajar de peso y también colocándoles música. Quizás les estaba colocando música para que ellos se motiven, para que salgan de ese pánico del problema que estaban atravesando. ¿Qué inventos se identifican en este hecho? La cápsula Fénix, ¿no? Ellos tenían que bajar de peso para poder entrar en esa cápsula Fénix. Y también otro invento es el iPad para colocarles la música. ¿Cuáles fueron los usos? La cápsula Fénix para poder rescatarlos y el iPad para colocarles la música, como ya lo habíamos repetido. Así que chicos, a colocar el tercer hecho que les falta. Ahora, una pregunta sumamente curiosa. Si este hecho hubiera ocurrido en el año 776 a.C., cuando se usaban las palomas mensajeras para llevar y traer mensajes, aprovechando su capacidad de orientación para regresar a su lugar de origen, ¿de qué manera hubiese ayudado su uso en el caso de los mineros? ¿Crees que hubiera ayudado? Yo creo que no, porque las palomas quizás no podían haber ingresado a las minas, ¿verdad? No tenían acceso para ellos, entonces no habría una comunicación y no sabrían cómo poder ayudarse, cómo pedir auxilio a las palomas, claro que no. El ser humano es un ser social
La comunicación, por lo tanto, es vital en su desarrollo. Por ello, siempre está en búsqueda de mejorarla, valiéndose de la tecnología. Seguramente estás pensando cómo la comunicación puede ayudar en el contexto que estás viviendo y cuánta información se puede compartir ahora con mayor facilidad. Nosotros sabemos que por el Internet podemos encontrar diversidad de información, pero eso sí, debemos saber cómo descubrir las fuentes confiables. A continuación, vas a completar la tabla citando un ejemplo de la utilidad de estos descubrimientos tanto para la salud como para la educación, cómo fueron antes y cómo son ahora. Por ejemplo, en la salud, antes, cuando tenían que aliviar enfermedades, se tenían las plantas medicinales. Ahora también las tenemos, pero antes era el único método, ¿no? Las plantas medicinales. Y ahora tenemos nuevos descubrimientos, como es la existencia de los rayos X, la fabricación de las vacunas, las terapias, las prótesis, los medicamentos, etc. En la educación, antes solamente era la utilización de pizarras, ahora son acrílicas, pero antes también eran a tiza, cuadernos, hojas, libros, etc. Pero ahora tenemos las tablets, ¿no? El uso de las tecnologías, las tablets, las computadoras, los celulares, también las clases virtuales o conferencias que se dan en las plataformas virtuales, ¿no? En Google Meet, también Zoom y el envío de trabajos de manera remota. Ahora enviamos nuestros trabajos por el WhatsApp de la profesora, por Google Drive, etc. Es importante recalcar que la tecnología ayudó a crear nuevos inventos para mejorar la comunicación entre las familias y la vida de las personas, acortando las distancias y el tiempo, incluso en estos tiempos de la pandemia, ¿verdad? Las tecnologías nos facilitaron la vida. Pudimos conversar con aquellas personas que estaban lejos y guardando su distancia, cada uno en casa, ¿verdad? Pero aún así manteníamos esa comunicación con nuestros amigos, con la profesora, con nuestros familiares, con nuestros abuelos. Gracias a las tecnologías pudimos también cuidarnos y distanciarnos un poco físicamente, pero no de corazón. Es momento de asumir nuestros compromisos. Conversa con los integrantes de tu familia y explícales la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación a partir del análisis realizado en esta experiencia. Invítalos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a enfrentar desafíos en el estudio, en los quehaceres del hogar, en el trabajo y en los juegos? Vamos a ver. Estas podrían ser algunas posibles respuestas. En el estudio nos ayuda a tener diversidad de información sobre algún tema que desconocemos y también tenemos las plataformas para las clases virtuales. En los quehaceres, las actividades domésticas, ¿no? Nos ayudan en las actividades domésticas como las aspiradoras para la limpieza o también en los momentos de la cocina, el horno microondas, etc. Y también algunos tutoriales de cocina, ¿no? Algunos tutoriales en YouTube nos ayudan también en estos desafíos. En el trabajo, las computadoras ayudan a organizar la información de las empresas con programas como Excel, PowerPoint, Word, etc. Y también las fotocopiadoras y las impresoras. Y en los juegos también hay diversidad de juegos educativos. Recordemos no ir hacia los vicios. Recoge todas las opiniones de tu familia y tomen acuerdos sobre el uso de las tecnologías para el bienestar de la familia. Por último, reflexionen. ¿Para qué será importante conocer cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación? Claro que sí. Es importante conocer porque estas nos facilitan la vida, ¿verdad? Nos facilitan los quehaceres y todos los retos que se enfrentan día a día. Así que chicos, nos vemos en la siguiente actividad.